Vaya al libro de Efesios. Gloria al Señor. Estaremos trayendo los viernes, desde ya le digo, los viernes que no son, tenemos 2 viernes al mes que son culto de jóvenes y culto de damas, ¿verdad? Bien, los otros días, viernes que nos queden libres, amén, normalmente serían 2 más. Vamos a estar trayendo unos estudios, gloria al Señor, porque creo que es tiempo que como iglesia, hermano, dejemos de venir a gritar unos amenes aquí y sigamos en lo mismo. Amén. Usted en las predicaciones se goza, usted dice yo siento a Dios, Dios me habló, pero cuando vamos a la enseñanza, vamos a ir a meditar y a pensar en la palabra y aplicarla a nuestra vida. Gloria al Señor. Damos amén, nos gozamos también por la vida de los jóvenes que nos acompañan esta noche. Gloria al Señor. Son bienvenidos en este lugar. Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo, hermano, el verso, gloria al Señor, verso 20. Y esos 3 versículos los vamos a leer, gloria a Dios. Y cuando usted lo tenga, me van a dar un fuerte amén para la gloria del Señor. Efesios 2, 20, versículo muy famoso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, lo leemos siempre para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. Hoy estaremos trayendo, hermano, esta enseñanza que le hemos titulado Equipando a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aleluya. Todos los que hemos sido redimidos, la Biblia nos dice que somos santos. En el concepto de muchos es que seguimos siendo pecadores, pero en el concepto desde el punto de vista de Dios, nosotros somos santos. Amén. ¿Por cuál es la diferencia entre un pecador y un santo? ¿Los santos no pecan? Los santos pecamos, pero ya no vivimos en el pecado. Dios nos limpia cada día nuestro pecado. Por eso vivimos en una vida de santidad. No que no pecamos, no que no le fallamos a Dios, sino que Él nos perdona nuestros pecados cada vez que le ofendemos. Gloria al Señor. O es decir, no hacemos del pecado un estilo de vida. El que es santo, gloria al Señor, vive apartado para Dios. Así es que nos vamos a equipar, hermano, porque como iglesia Dios dio una orden muy específica. Ahí en Mateo, gloria al Señor, 28, dice, aleluya, y los mandó a los discípulos, dice la Biblia, con una comisión tan grande que era, amén, a ser discípulos, a ser seguidores de Jesucristo, a ser gente que amara a Cristo, que amara su causa y que amara al cielo. Pero se lo pongo al revés, a ser seguidores que amaran el cielo, que amaran a Jesucristo y que amaran la causa. ¿Cuántos aman a Cristo aquí? Entonces tenemos que amar la causa por la cual murió. ¿Y cuál fue la causa por la cual murió? No solamente usted, son muchos de los que están allá afuera. Son muchos de los que no se han convertido todavía. Esa es la causa por la que Cristo murió. Aleluya, nosotros fuimos alcanzados para gloria de Él y nos manda su palabra a prepararnos, gloria al Señor, a capacitarnos en su palabra. Déjenme decirle algo. La idea de ser salvos no es solamente que usted levantó la mano al cielo y usted es salvo. No es esa, la idea no es tan sencilla así. Amén. No es solamente que usted, bueno, ya soy salvo, recibí a Cristo, me siento en la banca hasta que suene la trompeta y me voy para el cielo. Sería muy aburrido, ¿no? Imagínense que usted fuera con esa idea al cielo. Voy a ir al cielo, me voy a sentar a ver a Jesucristo y no voy a hacer nada. No, sería aburrido también, no tiene sentido. Si la vida en el cielo no tiene sentido desde ese punto de vista, aquí tampoco tiene sentido que usted sea cristiano sentado en una banca. Entonces, para que nosotros, amén, podamos ejercer y hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender primeramente que somos aquí en la tierra. ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿será que Dios me puede usar? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Yo no creo que Dios me use.
Yo no creo que Dios se fije en mí para hacer algo. Pues déjeme decirle que si usted ha pensado de esa manera, va a tener que cambiar ese chip y ponerse aquel que diga, sí, Dios me puede usar. Dios me puede usar. Amén. Dios lo puede usar a usted. Sin excepción de personas, Dios nos ha llamado a todos para que seamos sus seguidores y para que lo imitemos a Él. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. ¿A quién va a imitar usted? A Cristo. ¿Y a quién va a imitar usted? A los buenos cristianos. No vayan imitando a cristianos mañosos, hermano. Imite a cristianos genuinos, cristianos que tienen testimonio, cristianos que tienen carácter, cristianos que son disciplinados. A esos imite. No imite a cristianos, hermanos, que usted los busca por todos lados y los cristianos no se les ve. Entonces, gloria al Señor. Equipándonos. ¿Por qué nos tenemos que equipar y para qué? Dos causas principales. Número uno es que debido a los tiempos que estamos viviendo, hemos de equiparnos con la palabra de Dios. El cristiano no puede ser un vago que no lee Biblia, que no le gusta la intimidad con Dios, porque el cristiano sabe que ahí está la fuerza de Él. Entonces, número uno, equiparnos es tomar las herramientas correctas para hacer un oficio. Imagínense que yo dijera, hermano, quiero cortar un árbol, pero no tengo sierra, lo que tengo es una pala. Me va a ir bien cortando un árbol con una pala, ¿verdad? No, si yo voy a cortar un árbol necesito una sierra. Equiparnos quiere decir tomar las herramientas correctas para ejercer en el labor o en la obra que Dios nos ha encomendado a todos. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos y seguidores, enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas, enseñándoles que guarden toda la palabra. Bien. Tenemos un reto grande, gloria al Señor, pero vamos a tratar la manera de ajustarlo de tal manera que podamos, amados hermanos, salir con una palabra. Dicho sea de paso, si usted a partir de este viernes, que es hoy, que estamos ya aquí, gloria al Señor, si usted puede hacer notas, hágalo si tiene. Si no, por ahí hay unos lapiceros y unos papeles, si alguien quiere agarrarlos para que anote los versículos por lo menos. Gloria al Señor. Para el viernes que viene será el culto de jóvenes, ¿verdad? Y luego el próximo será el culto de damas. Después de ahí seguiremos con las enseñanzas, 2 viernes al mes. Gloria a Dios, si Dios nos da vida y hasta Él nos dé vida. Así es que si usted de esos que manejan sus libretitas, pues le voy a recomendar que las traiga siempre. Pero si por el día de hoy necesita, ahí hay unos cuantos lapiceros y unos papeles para que usted anote. Amén. Efesios 2:20, gloria a Dios, del 1 al 3, que es lo que hemos leído. Bien, no me voy a detener mucho en los primeros dos, amén, frases que encontramos, gloria al Señor, en lo que dice los hechos, que son edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No me voy a detener en lo que es apóstoles y profetas, lo haremos después en otra enseñanza. Pero lo que sí vamos a ver, amado hermano, es lo primero que Pablo dice, que debemos de edificar. Edificar, pero ¿dónde vamos a edificar? Sobre una plataforma que ya está puesta. El evangelio constituye desde el libro de los Hechos, amén, desde que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, desde donde parten los 12 discípulos. Por eso Pablo dice que es bajo el fundamento que establecieron estos 12 hombres, amén, que la iglesia se plasma, se planta, se forma para seguir avanzando, y hasta el día de hoy la verdadera iglesia cristiana sigue todavía bajo la base que está establecida en los apóstoles y en los profetas. Gloria al Señor, porque los profetas dejaron su palabra para que se cumplieran los tiempos venideros, que eran los tiempos de Jesús, y la plataforma de la iglesia la pusieron los 12 apóstoles. No fue Pedro como muchos creen. Pedro no es la principal piedra del ángulo. La Biblia dice que es Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo es la base, Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es el todo, gloria al Señor. Y cuando la iglesia se planta, se forma en Cristo, o está plantada bajo este principio, bajo esta base, es importante que usted entienda por qué es que nosotros decimos que estamos en la verdad y defendemos la verdad, porque la iglesia cristiana evangélica no ha cambiado nunca y no va a cambiar. Cuando miramos diferentes enseñanzas, inmediatamente usted va a detectar que no es, amén, cristocéntrica la doctrina. ¿Por qué? Porque van a enseñar de la Biblia, pero también van a enseñar de muchas otras cosas que no están en la Biblia. Por tanto, no es la iglesia verdadera. No importa cómo se lo pinten, no importa el cuadro que le presenten. La iglesia verdadera parte desde los 12 apóstoles diciendo que esa es la base, el fundamento en el cual ellos trabajaron, ejercieron y cumplieron el llamado y lo dejaron como un legado para usted y para mí. Estamos entendiendo. Esa es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo es aquella que está plantada en el principio establecido por Cristo. Él es la base principal. Entonces, así es como Pablo, amén, le deja este pequeño mensaje a la iglesia de los Efesios, recordándoles que aunque vinieran otros con otro evangelio, o cambiaran el evangelio, o predicaran diferente, habría sido muy fácil detectar cuando alguien predica una mentira. Es lo mismo cuando hablamos de profecía. Hay gente hoy en día afanada por la profecía, pero ciertamente la profecía tiene que ir de acuerdo con la Biblia. Una profecía que no se puede sostener con la Biblia no es más que una mentira o un charlatán. Pero dije que esas cosas las vamos a profundizar más en la próxima enseñanza que tengamos acerca de esto, gloria al Señor, porque tenemos que entender muy bien por qué es que la Biblia o la iglesia cristiana parte de estos dos principios, gloria al Señor, como base principal, que no ha cambiado, no cambia ni cambiará nunca, porque Dios sigue siendo el mismo que fundó la iglesia en Jesucristo. Gloria al Señor. Bien. Ahora bien, partiendo del verso 21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El llamado a usted y a mí, el llamado de la iglesia no es hacer, amado hermano, un pequeño grupo de personas solamente. Decir, bueno, ya somos 20, estamos bien, pagamos bien los biles y todo sale bien. Esa no es la orden que Dios estableció. La orden es que día con día, cuando usted va a leer los Hechos, usted va a encontrar que dice la palabra del Señor que día con día se añadían los que habían de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Día con día. Ese principio se ha perdido. Hoy no día con día se está uniendo nueva gente a la iglesia. Al contrario, mucha gente que se está yendo de la iglesia. A veces se pierde más que lo que se gana. Gloria al Señor. Pero el trabajo de la iglesia, de usted como parte, como miembro de la iglesia, es que usted debe de preocuparse por el crecimiento. Es decir, cuando usted mira al lado suyo una silla vacía, usted debería decir, esta silla la necesito ocupar para alguien que yo voy a traer. Ese mensaje no nos gusta, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de ser miembro, de ser parte de la iglesia, hermano, este es el principio principal. Amén. Dice, en quien todo el edificio. ¿Cuántos tipos de materiales se requiere para hacer un edificio? Cemento, arena, hierro, piedra, ladrillo. ¿Cuánta cosa, no? ¿Por qué? Porque de esa manera es que un edificio se construye sólido, fuerte. Una iglesia que no crece es una iglesia débil. Una iglesia que no avanza es una iglesia que no está haciendo las cosas que debe de hacer. Ah, pastores, que eso le toca a usted. Alguien dijo por ahí, los pastores no paren las ovejas. ¿Cuántos son ovejas aquí? Empiece a parir. Usted no es una oveja estéril, ¿no? Gloria al Señor. Bien. Equipando a los santos, preparando la iglesia. Pero dije que hay dos cosas que tenemos que, para dos cosas los vamos a preparar. Número uno es prepararnos en nuestra vida de fe para el día de la venida del Señor. Mientras que eso ocurre, los preparamos para ver a Dios obrando y usando nuestras vidas para gloria de su nombre. A mí me encanta el libro de Nehemías, gloria al Señor. Cuando usted va a Nehemías, usted encuentra que en los tiempos cuando Nehemías comenzó a edificar los muros, cuando regresó de la cautividad con aquel pequeño pueblo y comenzó a edificar, gloria al Señor, la Biblia dice que este hombre estaba, amén, afanado construyendo, pero de repente se levantó una oposición para hacerle la guerra. Y le dice que mientras que unos construían y otros batían mezcla, estaban unos con las espadas en las manos y con la otra mano acarreando el material para el edificio. Nunca ha sido fácil construir o edificar para Dios. Siempre ha constado de un sacrificio constante, valga la redundancia. Cuando nosotros decimos, somos la iglesia de Cristo, somos ese ladrillo para ese edificio, somos ese pedazo de material para que siga la construcción. Eso es lo que somos usted y yo, aleluya. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Que todo el edificio va bien edificado y bien construido y bien formado. ¿Para qué? Para darle forma de acuerdo al llamado que tenemos en Cristo Jesús. Así que no habrá más excusas a partir de hoy. Todos como iglesia somos responsables de algo. Todos como iglesia somos responsables de que esas sillas sigan vacías o se ocupen ya.
Gloria al Señor. Tenemos un llamado específico de parte de Dios y es buscar las almas perdidas. Gloria al Señor. ¿Cómo comienza la iglesia? Vamos a comenzar, hermano Carlos, gloria al Señor, deme el primer versículo. ¿Cómo es que la iglesia se establece? ¿Cómo la iglesia parte? ¿De qué principio parte? Mira lo que dice ahí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que hacía la iglesia al principio? ¿Alcanza a leer eso? Dice que perseveraban ¿en qué? En el descubrimiento de la base. ¿Por qué es que hay tantos cristianos hoy en día, hermano, que los jalan de un lado, los jalan de otro, lo agarra un mormón, se lo lleva, le agarra un testigo de Jehová, se lo agarra un católico, se lo lleva? O si no se lo lleva, lo pone a dudar. ¿Estamos aquí o no? ¿Sabe por qué? Porque no perseveramos en el conocimiento de lo que decimos que creemos. El perseverar en la doctrina significa descubrir por qué decimos que la iglesia cristiana tiene la doctrina verdadera. ¿Por qué somos la iglesia verdadera? ¿Por qué? ¿De dónde parte el nombre de iglesia verdadera? ¿De dónde partimos? ¿De dónde, amén, hemos arrancado para defender tal verdad y estar dispuestos a morir por ella? ¿Cuántos están dispuestos a morir por la verdad? Compra la verdad. Y perseveraban en la doctrina. ¿Y de quién era la doctrina? ¿Y de quién habían aprendido los apóstoles? Aleluya. ¿Se da cuenta? Habían aprendido de un maestro que había estado enseñándoles por 3 años y medio, diciéndoles así y así van a ir, esto es lo que van a hacer, así tendrán que predicar. ¿Sabe que muchas veces nosotros vamos por la vida queriendo que Dios nos use, queriendo servir a Dios, pero no estamos dispuestos a someterlos a los principios que Dios ha establecido? A Pablo en una ocasión iba a predicar y Dios le dijo, no vayas por ahí. Dice la Biblia que le impidió rotundamente que pasara por una ciudad y que no predicara en aquel lugar. Que cuando un cristiano, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, hermano, aleluya, entiende lo que somos, y David dice que somos que guiados por medio del Espíritu Santo de Dios, y somos guiados hacia donde dos principios para que usted sepa si está en la verdad o en la mentira. Usted es guiado a toda verdad y a toda justicia. La guianza que el Espíritu Santo te da no es un engaño, no te vuelve rebelde a la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios te vuelve dócil y el Espíritu Santo te enseña, te instruye para que tú vivas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Usted no me diga que ha nacido de nuevo si usted es una persona todavía arrogante, prepotente y todavía no se doblega delante de Dios. No ha nacido de nuevo. Porque el nacimiento comienza con una rendición de nosotros y una aceptación de Él. Él toma nuestra vida, Él toma el control de nosotros y Él comienza a guiarnos. Dice que nos guía por un camino de verdad y de justicia. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y con quiénes comparte la justicia usted? Yo soy justo conmigo mismo. Me doy lo que quiero, me atiendo como quiero y me doy lo que me gusta. No, justicia es para con el prójimo, hermano. Justicia es para con los demás. Usted hace justicia con la demás gente. Usted es justo. Es decir, usted no hace nada indebido para su prójimo. Usted no hace nada que no quisiera que los demás le hagan. Ese es un principio. Entonces, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en la comunión los unos con otros. ¿Por qué la iglesia no trabaja en equipo? ¿Por qué la iglesia no se une toda con un solo sentir? Porque todavía no hemos entendido que la base de la iglesia es unidad. Una iglesia en conflicto es una iglesia en problemas, una iglesia que no avanza. Cuando vivimos criticándonos unos con otros, señalándonos unos con otros, juzgándonos unos con otros. Hermano, cuando vivimos en esa murmuración todo el tiempo, la iglesia no crece. Porque la energía que debíamos de usar para hablar de Cristo lo usamos matándolo nosotros mismos. Doctrina es principio y los principios de Dios no cambian. Aleluya. Entonces, el orden como la iglesia prosperó en el principio es que se interesaban por conocer doctrina y también trabajaban, se disponían para mantener la comunión unos con otros. ¿Qué más hacían? En el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que miren, hermano,
Somos cristianos de que nos gusta la fajita, ¿no es cierto? Invítenos de comida, hermano, y los desvelamos hasta la hora que sea. Pero los invitamos a la oración. Allá habían dos cosas, no se negaba una, pero estaban las dos juntas. Estaba donde había comida y estaba donde había oración, hermano. Aleluya, base de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían entendido el principio de la iglesia, habían entendido el llamado. La iglesia no ha entendido el llamado hoy en día. Hoy en día o lo hacen los líderes o lo haga el pastor, pero yo miren, no. Lo que no hacen los líderes ni el pastor, hágalo usted. Ese es un equipo, hermano. Jesucristo tenía 12 discípulos, pero no eran 12 los que iban atrás con él. En el aposento alto estaban 120. Y todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, pero el libro de los Hechos no habla de 120, sino de los 12 que fueron, y amén, enviados por el Señor. ¿Qué pasó con los otros 100 qué? ¿108? ¿Crees que se fueron a cruzar de brazos? No, fueron revestidos del Señor y también fueron llevando la palabra. Por todos lados se regó el evangelio. ¿Por qué? Porque no eran 12, eran 120 que estaban ahí. Ah, pero como los otros 108 no lo menciona la Biblia, ellos dijeron, no, si a mí no me llaman apóstol, yo no voy. Como el pastor no me toma en cuenta, mire, yo no hablo nada, no hago nada y me quedo sentado. Usted a mí no me va a dar cuenta, hermano. Aquí me va a dar cuenta usted a mí, pero en el cielo le va a dar cuenta a Dios. Entonces, este llamado del Señor, este estado de unidad, de interés, de búsqueda, fue un estado en común, deseo. Había en todos ellos un deseo, y el deseo era que la iglesia avanzara, que la iglesia prosperara. Cuando usted va a leer el libro de los Hechos, gloria al Señor, lo primero que usted encuentra ahí es que estos hombres, dice la Biblia, que prosperaban, caminaban, avanzaban en un estado de unidad. Al término que la Biblia dice que ninguno de ellos decía tener algo propio, sino que todo lo vendían y lo entregaban a los discípulos para que ellos repartieran a todas las necesidades, y ellos que hacían, avanzaban. Así la iglesia comenzó y así la iglesia es como funciona. Claro, yo no le estoy diciendo que va a vender su carro y se traiga el dinero para acá y camine a pie. Pero lo que aprendemos a través de la Biblia es, amado hermano, que Dios estableció los principios para todos, para que Él cumpla el propósito. Gloria al Señor. Vamos a ver el segundo versículo, hermano. Gloria a Dios. Dije que tenemos un reto grande. ¿Qué dice Juan? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiero que le preste atención a eso, porque si hay enfatiza en el Espíritu de verdad, es porque hay espíritus engañadores, es porque hay espíritus falsos, es porque hay espíritu de mentira, es porque hay un falso evangelio o hay falso espirituismo dentro de la iglesia. Hoy en día está la meditación metida dentro de la iglesia evangélica. Ahí lo mira usted. Parecen Buda, hermano, hasta la panza les creció ya. No lo digo por usted, lo digo por mí, yo tengo la panza grande ya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, atienda eso. ¿Por qué es tan importante que entendamos que hay espíritus diferentes y que pueden ser imitadores del Espíritu de verdad? Porque el diablo es experto en mentir, en engañar y falsificar. Usted mira gente hoy en día saltando, brincando y hablando lengua, y son tremendos demonios que se están moviendo ahí. Sí. Entonces, pero cuando viene el Espíritu de verdad, lo primero que hace el Espíritu de verdad es que te liberta. ¿Es libre la iglesia aquí? Cuando yo miro gente que no adora a Dios, que no alaba a Dios, digo, no, ese no ha sido libre todavía. Cristo no lo ha libertado, es mentira. Usted es un cristiano libre, usted es un cristiano que adora a Dios. Empezando por la primera muestra de un cristiano que ha nacido de nuevo, adora a Dios. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu moviéndose en el espíritu de verdad. No hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. Él los guiará. ¿Hacia dónde? Wow, hermano. Fíjese esos dos principios que encontramos ahí. Esta clase la vamos a dividir en dos, yo creo. No creo que vamos a hacer el tiempo para lo que tenemos que hacer. Fíjese esos dos principios.
que el Espíritu es genuino. El Espíritu de Dios es verdadero. No te engaña, no te confunde. Yo pensé que había cambiado. Te equivocaste, te tocó un espíritu que no era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te tocó, te liberta y te hace de acuerdo a lo que Él quiere. Porque se llama Espíritu de verdad y ese te guía ¿a dónde? Hacia toda. Oiga eso. No hay medias verdades en el Evangelio. Es hacia toda verdad que te lleva el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen ese Espíritu aquí? Yo por eso descanso tranquilo y me acuesto a dormir y digo, la iglesia no se puede equivocar. A la iglesia el diablo no la puede engañar porque tiene la verdad con ellos. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, estaba hablando Jesucristo antes de que el Espíritu Santo descendiera, ¿verdad? Antes de que eso ocurriera, Él está diciendo, hoy ustedes están conmigo, hoy simplemente les estoy enseñando todas las cosas. Y en una ocasión Jesús les dijo, no les puedo explicar todas las cosas porque es imposible que las entiendan ahora, pero lo que no entienden ahora lo van a entender después. ¿Por qué? Porque el Espíritu les va a revelar, les va a traer todo a la memoria. Eso lo vivieron los discípulos, hermanos, de una manera palpable. Cuando Jesucristo partió el pan, cuando Jesucristo fue a la cruz, ellos se dieron cuenta que Jesucristo, para todo ello, Él ya lo había hablado, pero ellos no lo entendieron. Ahora, todavía ahí ocurrió que no entendieron muchas cosas, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos es cuando la venta se cayó y ellos entendieron exactamente todas las cosas por las cuales el Señor los había mandado. Glorias, tenemos otro pasaje ahí, ¿verdad? Segundo pasaje. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oiga, ¿cuántos aman al Espíritu Santo? Es la persona más, mire, si usted cree que su esposo, su esposa, sus hijos o algo de lo que le rodea es especial, yo le digo, el Espíritu Santo es la persona más especial que está con nosotros. Aleluya. Él te conforta, Él te alienta, Él te fortalece, Él te motiva, Él te guía, Él te instruye, Él te enseña, Él te prepara, Él te capacita, Él te ilustra el camino, Él te muestra por dónde ir. No menosprecie el Espíritu Santo, anhele de Él cada día. Diga el Espíritu Santo de Dios, empápame, lléname, haz que entre ese río de tu presencia, porque quiero vivir contigo. Y cuando usted experimente el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Nunca va a querer que se vaya de usted. Aleluya, porque mire, usted puede andar de arrastra, pero el Espíritu Santo con usted siente como que anda volando todavía. Y no tuvo que ponerse uno de esos que los hacen volar. Gloria al Señor. Él lo hará saber. ¿Qué es lo que la iglesia necesita saber en estos tiempos? Aleluya. Usted necesita saber por qué usted es cristiano. Usted necesita saber por qué es que usted dice que va para el cielo. Gloria. Tenemos otro versículo más ahí, ¿verdad? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué problema con los solitarios, ¿verdad? Jesús dice, mi Padre tiene una mansión ahí arriba con tantas cosas que como ya somos padre e hijo, somos socios en este negocio, lo que Él tiene es mío y lo que yo tengo es de Él. Así es que de lo que Él tiene yo lo tomo para ustedes. Aleluya. Qué lindo tener un papá como nuestro Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y lo harás ver. Jesucristo trajo, hace poco predicaba, ¿verdad? Una revelación del cielo. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Jesucristo es la revelación máxima del cielo. Él trajo revelación de arriba. Él vino a traer a dar a conocer el plan de Dios para con nosotros. No lo conocíamos, pero Él vino a revelarlo. Gloria al Señor. Vamos a ir al próximo versículo, hermano. Gloria a Dios. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Aquí está una interrogante. ¿Acaso hay algún? Este es para que usted me entienda. Amén. Bueno, estamos en Corintios, ¿verdad? Pablo hablando a los corintios.
con la intención de que la iglesia de los Corintios se levante, se establezca y comience a funcionar con el llamado iglesia de Cristo. Dije que la iglesia de Cristo no puede ser estéril. La iglesia de Cristo, el cristiano no puede dejar de crecer. No pueden haber cristianos enanos, hablando espiritualmente. No es pecado que usted sea chaparro. Así que aquí no estamos hablando de estatura, hermano. Si usted bueno, lo dejamos ahí, ¿verdad? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra? Mire lo que Pablo está preguntando aquí. ¿Por qué Pablo preguntaría eso? ¿O es que solamente yo quiero ir al cielo? Yo soy el único que puedo ser salvo porque yo soy bueno. Los demás todos son pecadores, ustedes son perversos y corrompidos, pero yo soy bueno. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de salvación? ¿Acaso ustedes producieron algo para ser salvos? La salvación vino del cielo. Cristo vino a traer salvación al mundo. El mundo todavía sigue perdido y usted y yo comiendo papitas fritas en la iglesia. ¿Por qué hemos dejado de preocuparlos por esto? Por los principios que Dios estableció. Deme el próximo versículo. Si alguno se cree profeta, ¿cuántos profetas hay aquí? Alguien dijo en una ocasión, decía alguien por allá cerca aquí, más que ya no están, voy a hablar de ellos. Es que hermano, los que no están ya podemos hablar, ¿verdad? Porque ya no oyen. Le decía a un joven, profetiza, profetiza, profetiza. No, si Dios no le da una palabra, que el muchacho que iba a decir. Saltando ahí en medio y la señora atrás de él golpeando la espalda para que hablara, a un hipo le va a dar ya. Así, no es así la cosa. Amén. Si alguno, escuche lo que dice Pablo, porque el Pablo está hablando a la iglesia. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son mandamiento del Señor. No se puede decir somos cristianos y no reconocemos el mensaje de Dios. Mire, hay cristianos que no reciben palabra de Dios. Palabra va, palabra viene, mensaje va, mensaje viene. Y hermano, la palabra entra por un oído y sale por el otro. Así que necesitamos aplicarnos a la palabra del Señor. Dice Pablo, si alguno se cree profeta, algo que yo aquí pues no le voy a alimentar esa idea, ¿va? Si un día Dios le dice a usted, dile una palabra a alguien, dígasela, pero no por eso lo llama profeta. Ya los profetas pasaron, hermano. El tiempo de los profetas pasó. Al igual que el tiempo de los apóstoles. Pero dije que ese mensaje lo haremos para la próxima. Hoy los enfocaremos en esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, quiero que atienda esa palabra, si alguno se cree. Porque todos los creemos, no la manzana de del Edén, ¿verdad? Pero los creemos muy importantes. Los creemos los tremendos santos, los espirituales como no hay otro, los que no los equivocamos, los que no cometemos errores, los que no ofendemos a Dios, y por ahí vamos por esa línea diciendo, no, es que, wow, yo sí, aquel no. Es que hay una palabra de alerta ahí, si alguno se cree, pero aquí está el punto, que el cristiano verdadero no se cree lo que no es, porque se aplica a lo que la Biblia dice de sí mismo. Usted es lo que la Biblia dice, perdón. Usted no puede pretender ser algo que la Biblia no lo dice. Si usted se cree profeta, primeramente cuando va a dar una palabra, tendrá que saber que esa palabra vino de Dios y se tiene que cumplir. Si no se cumple es un charlatán más. Ahora, pero como el término es si tú te crees que eres algo, si tú te crees que eres el mandamás, si tú te crees el fuerte, si tú te crees el inteligente, si tú te crees el súper, el mega espiritual, el mega hombre o mujer de fe, reconozca que lo que os escribo, dijo Pablo, son mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué es el punto aquí? Que si no reconocemos la palabra de Dios como lo genuino en lo cual yo me debo de aplicar, entonces no me importa o no importa que yo me crea espiritual o que yo me crea profeta. Si yo no me someto a la palabra, soy simplemente un rebelde.
Equipando a los santos. Necesitamos equiparnos con una verdad, hermano, que tiene que romper con toda patraña que el diablo ha metido dentro de la iglesia. Y yo dije, hermano, este es el tiempo para que nosotros verdaderamente los plantemos y hagamos las cosas bien. Aleluya. Dame el próximo versículo. Mas el que ignora. Yo le he dicho a usted, vea que yo a usted no lo puedo obligar a hacer nada si usted no quiere. Yo le voy a predicar la palabra, le voy a explicar lo que le dice. En usted está a hacerla o no. Usted es quien decide cómo quiere ir su vida espiritual. Yo no voy a estar aquí con un garrote, hermano. Es cierto que Salmo 23 dice, va, que él está con el cayado en la mano y con la vara ahí para a las ovejas cuando se escarriaban, le daba con el garrote y las metía para adentro otra vez. A menos que ustedes quieran que yo haga de esa manera. Ustedes me dicen. Pero, más el que ignora, ignore. ¿Por qué razón? Porque usted se puede creer lo que usted quiera creerse. Créase lo que usted quiere. Y cuando la Biblia te dice, lo va a enfrentar, le va a decir, estás mal ahí. Pero dice, no, yo estoy bien, estás mal. Estoy bien, estoy mal. Hermano, usted puede pelear con quien quiera. El que lo quiera ignorar, ignórelo. Es algo así como, vive la vida como quieras, al final del camino te llevarás el chasco que no entrarás al cielo. Pequeña sorpresa, ¿verdad? Deme el próximo versículo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido, no antes, ¿verdad? No lo podemos adelantar a los hechos. No, es que yo ya soy profeta. No, es que ya me siento apóstol. No, es que ya me siento, mire hermano, siéntase como quiera. Antes que eso no lo llene a usted, sigue siendo el mismo. ¿Escuchó eso? Usted siéntase como quiera. Pero antes que eso no haya ocurrido en su vida, usted seguirá siendo el mismo tipo de persona. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, eso ya usted ya lo sabe. La primera palabra es la que me importa aquí. Porque si vamos a establecer, hermano, o a equiparnos, tenemos que saber que lo primero que necesitamos en nuestra vida es al Espíritu Santo. Mire, si no vamos a hacer, hermano, un tremendo disparate que vamos a andar haciendo ahí. Pero cuando usted va guiado por el Espíritu Santo, yo le digo que las cosas son bien diferentes. Aleluya, las cosas son totalmente diferentes. ¿Sabe por qué, hermano? Hay gente que quiere ser usada por Dios, ¿no es cierto? Pero vive una vida de desorden. Ningún hermano que vive una vida de desorden podrá servir a Dios. Porque Dios no usa gente desordenada. Dios no lo usa. Por eso es que, hermano, para servir a Dios hay que hacer las cosas bien. Vamos a pasar al próximo versículo, hermano. Gloria al Señor. Vamos a tratar de ver si llegamos. Gloria a Dios. Mientras usted está leyendo ahí, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, ¿quién te equipa? Aquí estaré yo un año más enseñándole Biblia. Si el Espíritu Santo no está con usted, la palabra pasa por su oído y se va para afuera. Pero el Espíritu Santo te hace retenedor de la palabra y te somete a la palabra. Estamos aquí. Mire lo que le dijo Pablo a Tito. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. Hello. No vinieron hoy, ¿verdad? No iracundos, no borrachos, estamos curados. No peleoneros, también ya estamos sanos. No codiciosos de ganancias deshonestas. Principios para vivir una vida en el Espíritu. La vida espiritual no es así nomás. Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Señor, dame tus dones, quiero hablar en lengua, quiero esto. Mire, hermano, aleluya. Usted está como un vaso sucio todavía, ¿cómo Dios lo va a llenar de él? Dios usa los vasos limpios. Pablo le dijo a Timoteo, en una casa grande hay utensilios para todo. Dijo, hay utensilios de honra y hay utensilios de deshonra. Dijo, hay vasos para beber agua, hay trapeadores y hay recogedores de basura también en una casa grande.
¿Y de qué cree que Pablo estaba hablando ahí? O de allá del fiesta, ahí de fiesta de la velera. Está hablando de la iglesia. Una casa grande donde puede haber de todo, pero cada quien decide qué quiere hacer dentro de la casa de Dios. Un vaso usado por Dios, un utensilio para Dios, y lo demás se lo dejo a la imaginación. Pero mire lo que Pablo está diciendo ahí. Que un verdadero cristiano, obispo, es alguien, aquella persona que instruye al pueblo, es un maestro, es un predicador de la palabra, es un ejemplo a seguir. ¿Cuántos quieren ser ejemplo aquí? Aleluya. Tiene que ser primeramente irreprensible como administrador de los bienes de Dios. Pedro dijo, perdón, somos los que apacentamos la grey de Cristo. Tenemos que hacerlo con carácter espiritual. No con carácter de la carne, carácter espiritual. Caminando en el Espíritu y haciendo la voluntad de Dios, oyendo la voz de Dios. Entonces, esos otros requisitos que usted lee ahí: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, son requisitos o evidencias de que usted ya no es la misma persona. ¿Alguien de ustedes todavía tiene problemas con eso? Vamos a decir que no con la cerveza, ¿verdad? Pero ¿qué tal con el enojo? Con la ira. ¿Qué tal con eso? Ah, no, yo no me enojo tantito, solo 3 veces al día. Se enoja más que lo que come, ¿no? Come 2 y se enoja 3. Ahora bien, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se da cuenta que no te dice que no anheles cosas? ¿Verdad? Porque todos anhelamos cosas. Pero hay cosas honestamente, debidamente y apropiadamente que las podemos anhelar porque son bendiciones que buscamos de Dios y que anhelamos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Dios tiene requisitos para darnos la bendición. Ahora, pero cuando lo salimos de ahí es cuando queremos hacer fraude, queremos hacer trampa, queremos quizás robarnos las horas en el trabajo, queremos quizás, anotar cosas que no queremos, buscar el beneficio de una manera equivocada. Eso se llama ganancia deshonesta. Usted ya no hace eso, ¿va? Usted no era tramposo, ya no es, sabe que usted cuando va al Antiguo Testamento encuentra a Jacob. Ese era el nombre de Jacob, el tramposo, el usurpador. Y el Señor le tuvo que cambiar el nombre. Oye, espero que usted también ya haya sido cambiado su nombre. De tramposo a un honesto. Usted robó cuando estaba en el mundo, ¿no? ¿Y ahora? Mejor no me conteste, ¿verdad? Usted le roba la alabanza a Dios, le roba el tiempo a Dios y de lo demás ni le digo, hermano. Aleluya, pero por lo menos para que se dé una idea de que sí le robamos a Dios. Gloria al Señor. Bien, próximo versículo. Fue el tiempo. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No me voy a quedar en lo primero, en lo uno, me voy a quedar en la última expresión. Dueño de sí mismo. ¿Qué le dice eso a usted? Dueño de tu voluntad, dueño de tus emociones, dueño de tus pasiones. Tienes control de ti mismo porque tienes el Espíritu Santo. Es decir, ya en ese término, como estamos hablando de capacitar a los santos, no a los mundanos, no a los que no se han convertido, sino capacitar a los que ya han sido lavados con la sangre de Cristo, prepararlos, enseñarles, instruirlos, porque tenemos que, hermano, conocer que esa identidad cristiana. Por eso comenzamos hablando de lo que Pablo dijo, que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la verdad que los conectaría con el futuro que vendría para ellos y también para nosotros. Estamos viendo tiempos donde, aleluya, mucha gente ha perdido la verdad de Dios, ha apartado el ojo del Cristo y ha caminado por camino equivocado. Pero dice Pablo aquí escribiéndole a Tito, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, equilibrado, justo, recto, íntegro, santo, sin pecado.
Amén. Que no practique el pecado, que no vive en el pecado y dueño de sí mismo. En otras palabras, un cristiano de carácter. Se lo hicieron una sola palabra, un cristiano maduro. Un cristiano que controla sus pasiones, sus emociones. Hay cristianos emocionales terriblemente, hermano, y con años en el evangelio. Todavía es que me miró mal, es que no me saludó. 20 años en el evangelio y a usted le estorba eso. No, hermano, eso déjeselo a un niño que nació en Cristo ayer. Pero nosotros somos cuerudos en el evangelio ya. Cuando alguien no le saluda, Dios te bendiga, hermano. Aunque sea por la espalda, bendígalo. No de nada. Amén. Cuando alguien no le salude, sonríale. Dígale, Cristo te ama. Le dice, cuando alguien te critique y te señale y te juzgue, dijo, mintiendo, dale gloria a Dios. Bienaventurados sos. Aleluya. Hermano, mire lo que digan los impíos de usted. Usted ríase, hermano. ¿Para qué le presta atención a eso? ¿Usted sabe a quién usa el diablo? Pero esa palabra quiero que usted se la lleve. Dueño de sí mismo. Lo provocaron y usted ¿qué hizo? Pastores, que usted se viera cómo me trataron. ¿Te tratarían peor que a Jesús? Si viera lo que me dijeron, ¿te ofendería más que a Jesús? ¿Sabe cómo se muestra el cristiano? Ahí. Cuando usted lo provocan. Cuando usted lo incitan. Cuando usted le van y lo buscan por donde saben que a usted le duele, que lo toquen. Pero usted se mantiene quieto y callado y tranquilo. El diablo por ahí no puede. Usted tiene que tener esa característica. Dueño de sí mismo. Miren, que quiera hablar, muérdase la lengua y priénsese los labios y diga, di lo que quieras y yo no voy a hablar. Que no te haga pecar el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene carácter, es dueño de sus emociones. No va a salir ni una palabra corrompida en nuestra boca. Eso se llama eso, ser dueño de sí mismo. Usted no puede hablar por emociones. Porque el que habla por emociones, hermano, cuando usted enojado le salen culebras y sapos de la boca. Y cuando usted contento, por las florcitas le salen por ahí. Pero el que es dueño de sí mismo sabe que usted no puede hablar lo que no es correcto. Ni usar palabras incorrectas. Ni vocabulario incorrecto. Porque somos dueños de nuestras acciones. Usted no va a responder por otro, usted va a responder por las suyas. Así que lo que le hagan, usted no se preocupe, lo que usted hace es lo que usted tiene que preocuparle. Porque eso es lo que va a mostrar el carácter del cristiano. Tenemos por un próximo versículo, ¿no? Gloria al Señor. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado. ¿Cuántos han sido enseñados aquí? Y si no, empezamos hoy. Y ustedes esos cristianos, hermanos, sube y baja, vamos a empezar hoy. A ser cristianos, mire, solo para adelante, aunque sea de panza, pero vamos para adelante. Si va a bajar la panza, que sea buscando al Señor. Aleluya. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñado, para que también, wow, aleluya. Con eso los vamos, ¿eh? ¿Para que también qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que, aleluya, iglesia. Levante la mano y diga, yo soy uno. Voy a contender por ello. Voy a pararme fuerte, aleluya. Oiga lo que dice, para que también puedas exhortar. Oiga, todos somos buenos para aconsejar, ¿no es cierto? Es que yo le dije que lo hiciera, pero no quiso. Y cuando usted le dicen que haga, usted lo hace. Obediencia demanda obediencia. No es así como funcionan las cosas. Cuando la Biblia lee en el pasaje anterior dice, sean justos. Es que yo quiero que haga, que me obedezca, que me someta, que cumpla y que aquí, que hay tantito que falle una cosa. Mire, hermano, se lo acabó. Si usted quiere manejarse como una persona con autoridad, sea sometido a autoridad. Cuando usted leemos en el libro de los Hechos, y todos perseveraban unánimes
partiendo el pan por las casas y compartiendo en la oración. ¿Cómo estaban? ¿Buscando quién era el mejor que el otro? La palabra unidad quiere decir que no estaban pendientes, hermano, de este chaparro falló, este grandulón no sabe. No, todos estaban unánimes, tenían un solo objetivo y un solo propósito. Entonces esto nos tiene que decir algo a nosotros. Que para que también podamos exhortar, no es un derecho que se le da a todo el mundo, ni todo el mundo lo puede tomar. Porque no es cierto que sí nos gusta eso. ¿Cuánto le gusta exhortar aquí? La Biblia no lo niega que no lo hagas. Pero número 1 dice que lo hagas con amor. Dijo Pablo, considerándote a ti mismo. Cuando vamos a exhortar, no es, hermano, caerle con palo a la persona. Es hacerle ver su error con amor. Exhorta con amor. No va a ser que mañana los tengan que exhortar a nosotros. ¿Y cómo lo van a exhortar? Porque el diablo, cuando usted es una persona que le gusta exhortar, el diablo está esperando que usted se equivoque para exhortarlo también. Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuántos cristianos? Y con esto vamos a cerrar aquí, hermano. Ahí me le pone un pausa a esos versículos que nos faltaron. ¿Cuántos cristianos están dentro de la iglesia, pero solo están cuestionando todo lo que se hace dentro? No están aquí. Cuestionando todo lo que hace. Es que si el pastor fuera más espiritual, no pondría a Julano a servir. Es que si el pastor supiera. Mire, hermano, usted no sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce el corazón del ser humano? En primer lugar, dice la Biblia que es engañoso, ¿verdad? Él es el único que lo conoce. Entonces, cuando nosotros no estamos correctamente, siempre estamos encontrando los errores para señalarlos. Hay que tener mucho cuidado. Y por eso dije, con esto vamos a cerrar. Hay que tener mucho cuidado. Porque si vamos a prepararnos, hermano, no es buscar categorías o posición de superioridad. El grande es Jesucristo. Usted y yo somos seres imperfectos que estamos trabajando el día con día para tratar de agradar al Señor haciendo su voluntad. Entonces, aleluya, cuando encontramos esto, que Pablo da este consejo, gloria al Señor, es que a él le dice, retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñado. Tienes que primeramente pararte en la palabra, vivir la palabra para que la uses para exhortar a los demás. De esta forma, yo no encuentro a usted en una mentira, algo que yo le digo honestamente, no soporto la mentira. A mí usted no me va a encontrar en una mentira. Usted puede pensar que yo miento, perfecto, usted piénselo, pero yo no miento. Y se lo digo con convicción, no miento. Pero si yo fuera un farsante mentiroso y le digo a usted, hermano, tiene que dejar de mentir porque se viene al infierno, ¿con qué carácter yo le digo eso? ¿O con qué integridad mía le estoy diciendo? No la tengo. Entonces Pablo el primero que requiere es que para ser alguien, hermano, que va a exhortar, sea primeramente genuinamente sometido a la palabra. No es que todo el mundo tiene la autoridad para exhortar, aunque todos tenemos el derecho de llamar la atención de alguna manera. Quiero que entendamos esta diferencia. Una es que cuando usted mira a uno de sus hermanos haciendo las cosas incorrectas, usted vaya y con amor le diga, hermano, eso está mal. Corregirlo con amor. Eso es bíblico, ¿verdad? Pero Pablo está hablando en niveles, hermano. Le está diciendo a Tito, para que tú puedas pararte enfrente de la congregación y corregirla, tú tienes que primeramente vivir fielmente apegado a la palabra que ha sido enseñado, como has aprendido. De esa manera tienes que exhortar. En otras palabras, tú no puedes exhortar sobre algo que tú no practicas. ¿Sabes qué difícil es predicar algo que no vivimos? Predicar algo que no vivimos, hermano. Eso no solamente es que es una falsedad. Que es difícil porque con qué principio y con qué convicción hablamos de eso. Si no lo vivimos. Entonces hay principios que tenemos que tomar como iglesia. Amén. Para equiparnos. ¿Por qué tenemos que equiparlos? Porque cuando el diablo venga a atacarte, cuando el diablo quiera desbarrancarte de tu fe, tú sabrás que tienes la herramienta correcta para defenderte. Aleluya. Y también para ser eficaces en la obra del Señor. Bien. Y para convencer a los que contradicen. Dije que hay gente dentro de la iglesia, hermano, que se queda dentro de la iglesia, no está de acuerdo con nada.
pero están de acuerdo con el diablo. No estarán de acuerdo con la iglesia, pero están de acuerdo con el diablo, hermano. Sí. Hay gente que usted no le va a llenar, hermano, no le va a llenar sus perspectivas jamás. Usted se va a morir y ellos van a seguir esperando más de usted. Sí. Yo me voy a morir de aquí y no voy a llenar el ojo a la gente. No puedo. Porque no estamos aquí para agradar al hombre. Estamos aquí para agradar a Dios. Así que cuando usted se pare, usted sepa que usted está caminando en la palabra de Dios. Y cada vez que usted va a ejercer, va a hacer cualquier cosa, lo primero que usted tiene que hacer es saber que usted está viviendo lo que usted está predicando, que usted está caminando en la palabra, que usted está ejerciendo una vida de fe, porque cuando usted va a abrir su boca ante el mundo va a escuchar a un cristiano hablar. El mundo necesita escuchar a los cristianos hablar. Pero el mundo no oye a los cristianos hablar. El mundo dice, ¿y ese es cristiano? Pero con una interrogante mayúscula, ¿no? Así es que equipando a los santos, estamos equiparnos con la palabra. No es aquí que le voy a dar herramientas en sus manos literalmente, no, lo vamos a equipar con la palabra. Vamos a conocer los principios de la palabra, vamos a saber por qué la iglesia camina bajo Efesios 2:20, que es la base principal de la iglesia, y de ahí parte todo el legado de los apóstoles para que ustedes ya sepamos lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer para hacer las cosas correctamente. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte, hermano, creo que es la mitad del mensaje que traía para hoy. Amén, así es que Dios nos ayude, amén, pero queremos prepararnos primeramente para que el diablo no nos gane ventaja. Póngase de pie.